Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa. Y bueno, como siempre, con este versículo de Jeremías 3:33, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Bueno, pues estamos en el estudio de Gálatas, verso por verso. Estoy muy emocionado. Estamos aprendiendo juntos, yo junto contigo. Y el video pasado nos quedamos en la parte de saber qué es evangelio, pero no podíamos saber qué era evangelio si no entendíamos primeramente qué es pecado, ¿sí? Entonces, nos quedó muy claro que aquel que dice que permanece en Yeshua, pues no peca, ¿sí? Entonces, aquel que peca es quien transgrede la ley. ¿De cuál ley estamos hablando? Pues la ley, la Torah. Así de sencillo. Era en lo que los apóstoles, era en lo que Yeshua. De hecho, bueno, Yeshua era la Torah viviente, ¿sí? Vino a mostrarnos cómo ser, cómo llevar las instrucciones de Dios. Entonces, bueno, ya como disco rayado, ya si nosotros, a pesar de que conocemos esta información, seguimos pecando, pues no lo conocemos. Nunca lo hemos visto. No sabemos cómo es. Sí, y eso es terrible. Sí. ¿Qué es lo que decía Yeshua? Cuando, por ejemplo, encontró a esta mujer en el momento del adulterio. ¿Qué le dijo? No, pues ¿sabes qué? Ve y sigue en la gracia, porque estás bajo la gracia. Regrésate a lo que estabas haciendo y tú sigue creyendo y no importa. ¿Eso fue lo que le dijo? No. Le dijo, ve y no peques más. En pocas palabras, ve y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo al hombre inválido? Ve y no peques más. No vaya a ser que te suceda algo peor. Deja de seguir transgrediendo. Ahora, entonces, si Yeshua te salvó a ti y te salvó a mí de los pecados, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Permaneceremos en el pecado transgrediendo la ley de Moisés para que la gracia abunde? ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. ¿Qué es lo que se dice por ahí en el cristianismo? No, pero si yo estoy bajo la ley. Perdón, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Entonces eso quiere decir que ya no guarde los mandamientos de Moisés. Entonces tú ya puedes transgredir, no importa cuántas veces transgredas los mandamientos, ya estás libre. ¿Cuánta gente cree en Yeshua? Que nos vamos a adentrar un poquito más porque vamos a ver ahora sí lo que es evangelio, la definición de evangelio. Pero si creer en Yeshua fuera suficiente, ya que ya fuéramos salvos, pues ¿cuánta gente no cree en Yeshua? Asesinos, la gente mala, pecadores, pues creen en Yeshua, ¿no? Quiere decir que entonces ya se salvaron por creer en él. De ninguna manera. ¿Sí? Aquí es donde está la confusión. Vamos a continuar con Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué interesante. Bueno, aquí vamos a adentrarnos a lo que significa evangelio. Vamos a conocer lo que es evangelio. De inicio, pues vámonos al diccionario Strong para conocer qué es evangelio. Vamos a G2095, Eugelion 2098, Eugelion y 2095, que significa un buen mensaje, a good message, the gospel,
That is the gospel. Well done. Evangelio entonces es igual a un buen mensaje, ¿sí? Entonces aquí Saulo está diciendo de que lo pronto que se han alejado del Evangelio, se alejaron de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y luego dice, es que no hay otro, sino hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora, díganme ustedes si esto dejó de pasar algún momento hasta la fecha. Esto sigue pasando. No nomás era en la época de Saulo, sigue pasando. Hay quienes siguen pervirtiendo el Evangelio de Pablo. Y vamos a conocer varios pasajes que nos van a ir llevando a saber qué es el Evangelio. Las Escrituras no lo va a decir. Vete a Mateo 4:23. Dice, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Y recorrió Yeshua toda Galilea enseñando en las sinagogas. Para empezar, Yeshua guardaba el Shabbat. Es importante que tú lo sepas, ¿sí? Él no guardaba el domingo. Entonces, si queremos ser como Yeshua, como Jesús, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué estamos guardando el domingo? Esa parte, ¿quién nos confundió? ¿Quién nos dijo que teníamos que guardar el domingo? ¿Y por qué obedecimos? Cuando Yeshua el Maestro nos dice, sé como Jesús, jamás guardó el domingo. Él guardaba Shabbat. Bueno, y aquí predicaba el Evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vámonos a Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Estamos cerca del fin? ¿Ya viste cuál es uno de los requisitos para que esto suceda? Que se predique el Evangelio a todas las naciones. Ahora, de alguna manera el Evangelio ya llegó a toda la tierra, ¿no? De alguna manera ya llegó a todo el planeta. Pero, ¿por qué no ha llegado el fin? Bueno, vete a Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué crees? La palabra arrepentimiento es la palabra hebrea teshuvah, que significa regresar. Entonces, este versículo de Marcos 1:15 dice lo siguiente, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Regresa y creer en el Evangelio. Regresar y creer en el Evangelio. ¿Y a dónde hay que regresar? Esa sería la pregunta. Bueno, ¿a quién dijimos que le estaba predicando el Evangelio? ¿A quién estaba predicando el Evangelio? Dijimos que recorría Galilea. ¿Quién vivía en Galilea? Los varios descendientes de las 10 tribus mezcladas con extranjeros. Era principalmente por lo que Yeshua andaba en Galilea. Ahí estaban muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos se habían asimilado, se habían casado, habían adoptado otras cosas, otras costumbres, otras religiones. Entonces aquí le está diciendo a los israelitas asimilados, regresen. ¿A dónde? ¿A dónde tenían que regresar? Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto está impresionante. Quiero que pongas atención aquí. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, Yeshua está diciendo eso, y luego dice, y del Evangelio, la salvará. Está hablando, está haciendo una diferencia entre él y el Evangelio. Que, o sea, aquí en pocas palabras está diciendo Yeshua, no está diciendo, y todo el que pierda su vida por causa mía, se salvará. No dice eso, ¿verdad? Dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio se salvará. Vas a creer en mí y vas a creer en el Evangelio y te vas a salvar. Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de aquí se desprende todo eso de las evangelizaciones, que por todos lados andan evangelizando. Y ahí van y se reúnen y llenan estadios y ¿qué les van a decir? Pues el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Si te estás dando cuenta que aquí se está haciendo constantemente referencia a algo muy importante para nuestra salvación, y es el Evangelio. Y luego dice aquí que porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Creer en qué? Dice al judío primeramente y también al griego. Aquí dice primeramente al judío, pero resulta que es el que menos quiere saber de ese Evangelio. Aunque al principio los judíos aceptaron. En esa época, en el principio, el libro de Hechos dice que solo se le predicaba a los judíos. Los primeros creyeron, los primeros que creyeron eran judíos. Eso fue en Pentecostés. Eran judíos y también conversos al judaísmo. Entonces todo eso de que dicen de que la iglesia gentil surgió en Hechos 12 en Pentecostés es un mito, porque ahí no había gentiles, había puros judíos y gentiles convertidos al judaísmo, y fueron los primeros en creer, ¿sí? Ya después, con el tiempo en Antioquía, fue donde se empezaron a multiplicar, ahora sí, a entrar gentiles y más gentiles, hasta que ya llegó el momento en que había más gentiles que judíos. Pero ya son más gentiles que judíos los que han creído en el Evangelio. La pregunta es, ¿cuál Evangelio? ¿Será el mismo Evangelio? Y con sentido común pensemos, ¿será el mismo Evangelio que predicaron los apóstoles al Evangelio que actualmente se predica? ¿Ustedes qué opinan? 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí la pregunta sería, ¿lo que se está predicando actualmente será lo mismo que se predicaba hace más de 2000 años? Porque acabamos de ver hace ratito que vendría el fin cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, en todas las naciones. Porque si no se está predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio, pues entonces quédate esperando. ¿Sí? Porque realmente no es el Evangelio lo que se está predicando. Ahora, pero hay una buena noticia acerca de esto. Sí, al Padre Celestial nada se le escapa, nada se le ha escapado. Y si nos vamos a Apocalipsis, a Revelación 14:6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No es verdad que todas las religiones actuales hablan
de que son la iglesia escogida de Dios y que ellos predican el Evangelio? Si fuese así, pues yo hubiera llegado a esa parte del fin, ¿no? Pero como no se está predicando el Evangelio verdadero, Dios ha de decir, ay Dios mío, bueno, pues voy a mandar un ángel para que lo predique a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que ahora sí conozcan el verdadero Evangelio. ¿Para qué Dios iba a mandar un ángel si ya está predicándose en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia católica, en la iglesia los testigos de Jehová? Si ya se está predicando el verdadero Evangelio, ¿para qué Dios iba a molestarle, enviar un ángel? ¿Ustedes qué creen? Sentido común. Ahora, se dice que el Evangelio, y ya lo vimos ahorita en el diccionario Strong, habla de las buenas nuevas. Vamos a ver si el Evangelio tiene que ver con eso, con un buen mensaje. Vámonos a Isaías 52:1, que dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ah, caray. Aquí, ¿qué será que no podrán entrar los incircuncisos a Jerusalén? Y aquí está una especie de contradicción, porque Pablo decía que no se circuncidaran la gente. Entonces, Pablo no quería que entraran a Jerusalén, a la Jerusalén celestial. ¿No quiere Pablo que entren incircuncisos? ¿Aquí qué pasó? Aquí como que Pablo está contradiciendo a Isaías. No, aquí hay un mal entendido, ¿sí? Vamos a Isaías 52:2. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Aquí a quien está hablando Isaías, pues a los desterrados de Sión, que fueron los que se llevaron cautivos de Jerusalén. Ha habido varios cautiverios, que fue en la época de Jeremías, fue Nabucodonosor, que fueron los babilonios. ¿Quién destruyó la ciudad de Jerusalén? Los romanos. Y hay una profecía que dice que al final de los tiempos el Señor regresará a los cautivos de Jerusalén. Isaías 52:3, porque así dice el Eterno: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Eterno el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Eterno: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Eterno, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Y este texto lo cita Pablo en la carta a los romanos, y él está hablándole a los gentiles, está hablando del misterio de los gentiles. ¿Y por qué les está hablando a los romanos? ¿Sí? ¿Por qué creen? ¿Quién eran los romanos para Pablo? ¿Quién eran esos gentiles? Los cautivos de Jerusalén. Muchos ya estaban asimilados allá en Roma. ¿Sí? Y leamos otra vez Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, evangelio, del que anuncia la paz, evangelio, del que trae nuevas del bien, evangelio, del que publica salvación, evangelio, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:8, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Eterno vuelve a traer a Sión.
a Sión. ¿Quién es Sión? La ciudad donde David unificó su reino, las 12 tribus de Israel. Sí. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Pues que el Señor vuelve a traer las 12 tribus que están en la dispersión. Ese es el mensaje. 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Eterno ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. 52:10. El Eterno desnudó su santo brazo. El Eterno desnudó su santo brazo, entre paréntesis. ¿Quién es su santo brazo? Yeshua. Jehová desnudó a Yeshua, a su santo Yeshua, ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Eterno. ¿Cuál es el requisito para regresar a Jerusalén? Apartaos. Tienes que salir de las impurezas de las naciones. Ese es el llamado que estamos recibiendo todos a través de estos estudios, para poder entrar a la nueva ciudad restaurada de Jerusalén. Y a partir del versículo 13, lo que se conoce en la profecía como lugar santísimo de la profecía. Dice Isaías 52:13, aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Quién será este siervo? Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto por muy alto. ¿Quién será este siervo? Yeshua. Isaías 52:14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. 52:15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego nos vamos al 53:1, que es el siervo sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? ¿Sobre quién se ha manifestado Yeshua del Eterno, Hijo del Eterno? Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. De ahí viene el famoso texto que habla de aquel que fue despreciado. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en rescate por el pecado. Y ya vimos que es pecado, transgresión de la ley. ¿Qué dice? Verá linaje. Verá linaje es esperma, semilla, linaje. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Quién será a quien ese siervo sufriente habrá de redimir? Pues lo acabamos de ver en Isaías 52. La cautividad de Sión. Los que fueron llevados al reino de David. Los que fueron llevados cautivos. Así que ese evangelio, vamos a en varios videos vamos a ir hablando sobre lo que es evangelio. El día de hoy no vas a descubrir en su totalidad qué es evangelio, te va a sorprender saber qué es evangelio.
Ahora, en parte esto es el Evangelio, sí, de lo que acabamos de hablar, pero ¿qué significa? Porque obviamente en la teología cristiana es de lo que se habla, de lo que se dice del Evangelio, pero esto tiene grandes implicaciones. En 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate, retenéis la palabra. ¿Qué era lo que Pablo predicaba del Evangelio? Porque aquí hay una palabra que vamos a ver más adelantito, donde hay que obedecer el Evangelio. Luego aquí dice que si no retienes la palabra, ¿qué es la palabra? ¿De qué palabra se está hablando? ¿De qué es lo que los apóstoles de qué hablaban los apóstoles? ¿Y de qué hablaba Pablo? ¿De cuál palabra? No te voy a decir hasta el final. No de este video, sino cuando terminamos de saber qué es el Evangelio. Aquí, cuando dice retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si tú tienes en tu corazón y retienes esa palabra, eres salvo. Porque si no la retienes, no eres salvo. Así es como estaba diciendo aquí Saulo, Dice 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Y esto es lo que enseña la teología cristiana, de lo que te hablaba hace ratito. Ese es el mensaje evangelístico: que Cristo murió por tus pecados, acéptalo en tu corazón y serás salvo. Bueno, vamos a terminar el video de hoy, porque si no se va a hacer muy largo y no quiero que te me duermas, porque está súper interesante lo que voy a hablar en el siguiente video. Voy a concretar con lo que es el Evangelio y te vas a sorprender. Te vas a sorprender y te vas a dar cuenta que en las iglesias no se está predicando el Evangelio. Y si no se está predicando el Evangelio, no estás reteniendo la palabra, entonces no eres salvo. Yeshua nos dijo: si crees en mí y crees en el Evangelio, serás salvo. Pues el día de hoy, gracias a Dios, por alguna razón tú estás viendo este video, ¿sí? Entonces lo dejo aquí. Continuamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.